Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por la oportunidad que ahora nos da de exponer y oír su palabra. Siempre nos gusta recordar que esos dos sucesos, la exposición y la audición de su palabra, juntos son igualmente actos de adoración de un pueblo que se congrega. Así que tan responsable soy yo en esta mañana de exponer las Escrituras como ustedes de oírla. Oremos al Señor, una vez más. Una vez más, Padre, agradecidos por este tiempo, Señor, en torno a tu palabra. Señor, fortalécenos, renueva nuestro entendimiento a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero, hermanos, que me acompañen a Mateo. Y nos ubicamos en el capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a ubicarnos en un texto muy conocido y esperamos que el Señor hoy nos dé mayor entendimiento de este pasaje. Recordarán ustedes, hermanos, que este capítulo 5, junto con el 6 y el 7 de Mateo, esos tres capítulos, constituyen el Sermón del Monte, uno de 5 grandes discursos que hay en todo el libro de Mateo. Mateo 5, 6 y 7, Sermón del Monte. Así que nuestro pasaje en el que estaremos hoy meditando hace parte del Sermón del Monte. ¿Eso qué significa, hermanos? Que este es un pasaje que habla sobre el reino de Cristo y cómo viven sus discípulos en ese reino, sus siervos en ese reino. Recordemos que en este Sermón del Monte el Señor enseña cómo vive un miembro del reino de Cristo y los compara con personas como los fariseos, como los saduceos, como los publicanos o los gentiles, dándose a entender que nuestra vida o la vida de los discípulos del reino es muy diferente, radicalmente diferente al mundo. Ahora, ubiquemos nuestros ojos allí en versos 13 al 16. Esta porción es muy conocida porque es el pasaje que nos habla de la sal de la tierra y la luz del mundo. Creo que es muy conocido en el pueblo del Señor esta sección. Quiero sugerir, hermanos, que podamos detectar aquí una diferencia entre versos 13 como la sal y los versos 14 al 16 como la luz. Primero, una similitud. La idea de los pasajes 13 al 16 es enseñar cómo el discípulo de Cristo es influencia en el mundo que le rodea. Tanto la sal como la luz son metáforas de la influencia del discípulo de Cristo en el mundo. Así que nos estamos encontrando con dos preciosas metáforas que nos van a ayudar a entender cómo el creyente opera, funciona como influencia en el mundo. Pero la diferencia entre la sal y la luz es que la sal describe una influencia silenciosa, mientras que la luz describe una influencia activa, visible. De hecho, no está escrito aquí, pero la naturaleza nos enseña esta diferencia. La sal no viene a los hombres buscan la sal para obtener su provecho. Pero la luz viene a los hombres no tienen que buscarla. Así que son dos tipos de influencia del discípulo de Cristo en el mundo. Una pasiva o silenciosa, sal de la tierra, y otra activa, intencional, luz del mundo. Hoy no nos vamos a concentrar en
los versos 14 al 16 que hablan de la influencia activa intencional. No, hoy nos vamos a concentrar solamente en el verso 13 que habla de la influencia silenciosa, la influencia pasiva. Recordemos lo que la naturaleza nos enseña. Los hombres buscan la sal, mientras que la luz busca al hombre. Entonces vamos a hablar de esa influencia silenciosa. Y de esta manera, hermanos, he titulado la enseñanza de hoy, la capacidad antipútrida de un discípulo de Cristo en la tierra. La capacidad antipútrida, este es un término que suena fuerte y es mi intención que lo sea, porque es el mejor término actualmente que encontramos y que describe la metáfora de la sal. Pude haber usado el término anticorrosivo, pero el término anticorrosivo en su definición y naturaleza no describe la riqueza de la metáfora de la sal. Pero el término antipútrido sí. Antipútrido significa que impide la putrefacción, que detiene la corrupción. De tal manera, hermanos, que el discípulo de Cristo tiene una capacidad antipútrida en la tierra, pero necesitamos reconocer los detalles de esta capacidad. Así que, hermanos, quiero sugerir que nos estructuremos mentalmente para entender esta enseñanza en 2 puntos. La capacidad antipútrida del creyente o del discípulo como un privilegio y la capacidad antipútrida del discípulo de Cristo como una responsabilidad. El privilegio y la responsabilidad. Recordemos que una bendición de Dios siempre viene aparejada como una bendición, como un privilegio, pero todo privilegio a la vez es una responsabilidad. No se nos olvide eso. Toda bendición dada por Dios es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad. Y tenemos que ser ecuánimes, siempre asumir las bendiciones de Dios de ese modo. Y ciertamente, hermanos, ser sal de la tierra es una bendición, que por un lado es un privilegio, pero por otro lado es una gran responsabilidad. Así que, hermanos, adentrémonos en mirar esos 2 aspectos importantes. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Miremos ese vosotros sois. Ahí está el privilegio. Y en la sal de la tierra está la responsabilidad. Otra vez. Vosotros sois, ahí está el privilegio. La sal de la tierra, ahí está la responsabilidad. Hermanos, vosotros sois. ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Quiénes son esos vosotros? Pues, hermanos, miremos al comienzo del capítulo 5, en el versículo 1 y en el versículo 2, ¿a quién está hablando el Señor Jesucristo, nuestro precioso Salvador? Dice versos 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí se describen 2 tipos de personas. Uno, una multitud, ¿lo notaron? Esos son unos sujetos generales, pero hay unos sujetos particulares. ¿Quiénes son? Los discípulos. Obviamente hay una multitud, porque en el capítulo 4, verso 25, hay mucha gente siguiendo a Jesús. ¿Gente de dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hay una multitud siguiendo al Señor Jesucristo. Pero el Sermón del Monte está particularmente dirigido no a la multitud que está oyendo, sino ¿a quiénes? A los discípulos. Por eso el verso 1 es importante. Dice el verso 2, y abriendo su boca, 2 del 5, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es decir, esta enseñanza tiene como sujetos no a toda la multitud. Ciertamente ellos se están beneficiando de lo que oyen, pero los sujetos de ese vosotros sois la sal de la tierra, ¿quiénes son en particular? Discípulos de Cristo. Personas que están unidas a Cristo por la fe y que lo siguen. Esa es la definición de un discípulo. Así que, hermanos, aunque hay una multitud, el verso 13 va dirigido a los discípulos y también en esta mañana va dirigido
a los discípulos del Señor Jesús. Así que solo aquellos que han creído en Cristo Jesús, que están unidos a Cristo por la fe y que les siguen día a día, lo cual es un discípulo, se verán influenciados, se verán beneficiados, aprovechados de esta enseñanza. Y esta mañana también va a ocurrir eso. Ahora, ya que conocemos quiénes son los sujetos de este privilegio de ser sal, ahora miremos el tiempo de este privilegio. Vosotros, ¿qué sigue? Sois. Noten que no dice vosotros seréis, sino vosotros sois. Este detalle es importante. En griego, una traducción más literal diría, vosotros estáis siendo, vosotros sois. ¿Por qué es importante este privilegio o este tiempo del privilegio? Porque, hermanos, estos discípulos que están oyendo al Señor Jesús no tienen que pasar por conferencias teológicas, no tendrán que esperar a que haya un taller de teología, no tendrán que esperar a pasar por el instituto teológico para llegar a ser sal, sino que en el momento en que están escuchando ya lo son. Eso quiere decir que todo creyente en el día 1 de su unión con Cristo, ¿qué comienza a ser? Sal de la tierra. No tendrá que esperar a madurar un poco, no tendrá que esperar a pasar ciertos entrenamientos teológicos, sino que en el mismo momento en que el creyente es unido a Cristo por la fe, es hecho sal de la tierra. Por eso dice, vosotros sois. Ese es el tiempo en que se está dando esta palabra. Ahora, hermanos, entonces, podemos concluir que la capacidad antipútrida de un creyente, de un discípulo de Cristo, comienza, ¿cuándo? ¿Con 10 años de maduración? No, en el día 1 de su unión con Cristo. En el día 1 de su unión con Cristo comienza la capacidad antipútrida de un creyente, de un discípulo de Cristo. Ahora, la salinidad de ese creyente irá creciendo mientras el discípulo camina con Cristo. La salinidad, ya vamos a ver algo más de esto ahora, pero la salinidad va creciendo mientras el discípulo camina con Cristo, pero ser sal comienza en el mismo momento de la unión con Cristo. Pongámoslo así entonces. El discípulo de Cristo comienza a ser sal de la tierra o comienza a tener capacidad antipútrida desde el mismo momento en que se une a Cristo por la fe. Pero su salinidad irá siendo más eficaz mientras camina con Cristo. Es importante hacer esta diferencia. A veces parece que no salamos mucho. No es porque no seamos sal, es porque no caminamos con el Señor. Pero somos sal, si somos discípulos de Cristo. Vamos a ver algo más de esto. Ahora, hermanos, nótese el énfasis. Sois. ¿El énfasis está en el ser o en el hacer? En el ser. El hacer es importante, pero el énfasis aquí está en el ser. Porque no se puede hacer sin primero ser. El creyente no tiene capacidad antipútrida fuera de ser de Cristo. Por eso el creyente unido a Cristo es sal. Y por eso es que puede tener esa capacidad de detener la putrefacción. Bien, hermanos, vosotros sois, nos describe el privilegio. Ahora pasemos a la responsabilidad. ¿Vosotros sois qué? La sal de la tierra, la sal de la tierra. Vamos a adentrarnos en el tema de la responsabilidad antipútrida. Acabamos de ver el privilegio antipútrido del discípulo de Cristo. Vimos quiénes son los que tienen esa capacidad, discípulos de Cristo. Vimos el tiempo, sois, ahora, en el mismo momento en que el creyente se une a Cristo, ahí comienza a ser sal de la tierra. Pero ahora hablemos de la responsabilidad antipútrida del discípulo de Cristo. Sois la sal de la tierra. Hermanos, no podríamos entender adecuadamente esta responsabilidad si primero no meditamos algo acerca de por qué el Señor usó esa metáfora de la sal.
Para poder entender esa responsabilidad, primero tenemos que pensar por qué el Señor usó esa metáfora, la sal, para poder hallar los elementos de esa responsabilidad de manera particular. La sal. En la historia, la sal ha sido muy importante. Algunos de ustedes sabrán que la sal era llamada el oro blanco. De hecho, antiguamente, algunas, no todas, pero algunas culturas intercambiaban oro por sal, para que ustedes calculen el valor que tenía la sal. Se intercambiaba oro por sal. Tenía un valor altísimo. De hecho, el término salario, el salario, originalmente surge porque se pagaba con sal en antiguas culturas, en antiguas sociedades. El pago era la sal. Tenía unas propiedades tan magníficas, tan útiles, que se pagaba con sal. De ahí nuestra palabra salario. Sabemos que los soldados romanos recibían como parte de su salario, no el total, pero parte de su salario, recibían sal. Era muy importante. Debido a esa capacidad preservante de la sal, antiguamente muchas culturas, incluida la hebrea, utilizaban la sal para hacer pactos. ¿Cuál era el símbolo? Así como la sal preserva, que este pacto sea preservado. Y por eso intervenía la sal en pactos hechos entre hombres. También se conoce que algunas antiguas culturas utilizaban la sal como símbolo de amistad, debido a sus características preservantes. Pero también en la historia se sobrevaloró a la sal, y por eso se le adjudicaron funciones mágicas, y por eso también la sal está asociada a la hechicería. En la hechicería también se usa la sal. De ahí que hoy haya un uso peyorativo o malo de la sal entre nosotros. Cuando decimos que alguien está salado, lo que queremos dar a entender es que hay una maldición sobre esa persona. Obviamente esto no es cierto, pero culturalmente esa idea proviene de ahí, ¿no? Porque la hechicería también sobrevaloró el uso de la sal y debido a sus propiedades tan magníficas le dio usos mágicos, de ahí que se usara en la hechicería y de ahí que hoy lo usemos en nuestro contexto de esa manera. Alguien está salado, estamos queriendo decir, alguien tiene una maldición encima. Ahora, hermanos, en particular, los israelitas estaban muy bien relacionados con la sal. Tenían dos grandes fuentes de sal. ¿Cuáles eran? Al occidente, el mar Mediterráneo. De ahí obtenían una sal preciosa. Pero al oriente, ¿qué tenían? El mar Muerto. De hecho, en el planeta tal vez sea el lugar con más altos índices de salinidad. Curiosamente, en ese lugar, ¿quién se convirtió en estatua de sal? Muy bien, en ese lugar, porque allí quedaba Sodoma y Gomorra, quedó sepultada bajo el mar Muerto. Es un lugar con un alto índice de salinidad tan grande, hay una densidad en ese mar que las personas pueden ir allí a nadar y no se hunden. Es perfecto para los que no saben nadar el mar Muerto. Por su alta densidad salínica. Así que los israelitas están muy relacionados con el asunto de la sal. Tienen dos grandes fuentes de sal, al occidente y al oriente. Pero, aunque hay varios usos, por lo menos 6 usos de la sal en Israel, voy a mencionar 3 que eran los más comunes. Vamos a Job y miramos el primer uso de la sal. Entre los israelitas o entre los del Medio Oriente. Vamos a Job, capítulo 6. Este uso es un uso obvio de la sal
en Medio Oriente. Job capítulo 6, versículo 6. Dice así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Así que ahí encontramos uno de los usos de la sal antiguamente, como saborizante. No hay nada más aburrido que comerse un huevo sin sal, ¿verdad? Y eso está plasmado aquí en la Escritura. Vamos a Ezequiel y vemos otro uso de la sal. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Allí podemos notar un segundo uso de la sal. Miremos verso 4. Ezequiel 16, 4. Dice así: una palabra de Dios para Israel, diciéndole: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No voy a entrar en detalles de la profecía o de lo que el Señor está diciéndole aquí a Israel, pero lo que le está diciendo es: en tu nacimiento te echaron a la calle, nadie te cuidó, estabas moribunda, yo te recogí. Y una de las cosas que dice es: nadie te echó sal. Tal vez aquí hayan hermanos o hermanas que estén relacionados con una práctica antigua, y era salar a los niños, porque esto era antiséptico. Entonces, primer uso, saborizante; segundo uso, antiséptico. Un bebé era salado. ¿Cómo podría un bebé aguantar eso? Pero magnífico. Era lo que se practicaba en la antigüedad, un uso antiséptico de la sal. El niño era envuelto en sal. Y hermanos, eficaz y efectivo. Precioso, ¿no? Veamos en Levítico un tercer uso de la sal. Levítico capítulo 21. Perdón, Levítico capítulo 2. Levítico 2, 13. Leemos en Levítico 2, 13 así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En los sacrificios ofrecidos al Señor por los sacerdotes también era importante el uso de la sal. Ahora, particularmente aquí, ¿notaron que la sal está asociada con pacto? Bien. Parte de esas ofrendas eran carne, y el Señor había obligado a su pueblo que toda carne fuera salada, estuviera con sal, ¿no? Para que esta carne ofrecida al Señor, la que quedaba para el uso sacerdotal, fuera preservada. No había neveras como las que tenemos hoy, pero había sal, gracias a Dios, y eran preservadas estas carnes del sacrificio. De tal manera que aquí la sal tiene un uso antipútrido, preservante, como simbólico de un pacto permanente. ¿Notamos? Y probablemente de estos tres usos que les estoy hablando, el que el Señor Jesús tenía en mente cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra, sea este, porque su capacidad antipútrida era la razón por la cual la sal valía oro. Sí, como saborizante, muy bien. También como antiséptico. Pero la razón número uno por la cual la sal tenía tanto valor era su capacidad antipútrida, su capacidad para detener la corrupción, la putrefacción. Y hermanos, de este uso quiero que hoy hablemos, pero no dejemos los otros usos por fuera. Volvemos a Mateo capítulo 5, hermanos, y seguimos mirando la responsabilidad antipútrida del discípulo de Cristo en la tierra. Una vez más, recordemos: vosotros sois la sal de la tierra. Así que ya hemos
contextualizado por qué el Señor Jesús quiso usar la metáfora de la sal. Ahora nos corresponde, hermanos, ir asociando y aplicando a la vez que vamos estudiando el pasaje. Por ejemplo, el primer uso, el uso saborizante. Miremos un pasaje interesante en Colosenses, capítulo 4. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 4. Versos 5 y 6. Colosenses 4, 5 y 6. Espero que estén allí. Dice así la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Nótese, los de afuera. 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Ante quiénes? El verso 5 ya no lo explicó. Los de afuera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Cómo sazona uno las palabras? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí hay un uso sazonador de la sal en la vida del cristiano. Ese uso saborizante. Y es en la manera en que el creyente habla. Y deberíamos recordar este uso especialmente cuando nos encontramos enojados, cuando algo hiere nuestra dignidad personal, porque esos son los momentos en que nuestras palabras son menos sazonadas con sal, es decir, con gracia, con sabiduría, mostrando el Evangelio, mostrando el amor, mostrando la gracia del Señor Jesucristo. Así que ahí hay un uso importante. Podríamos hacernos varias preguntas. No me voy a detener en estos usos porque quiero detenerme del uso antipútrido. Pero este es el uso saborizante, pero podríamos hacernos varias preguntas. Los que nos rodean, hermanos, ¿qué escuchan de nosotros? ¿Qué chistes escuchan? ¿Qué palabras escuchan que usamos cuando reaccionamos a problemas? ¿Cómo nos están escuchando hablar? ¿Están siendo influenciados a mi alrededor los que me escuchan por mis palabras? ¿Hay personas que quieran decir, yo quiero hablar como el hermano Andrés? O más bien, no quisiera hablar como el hermano Andrés. Padres, ¿alaban tus hijos tu manera de hablar en casa? Cónyuges, alaba a tu cónyuge la manera en que hablas cuando estás enojado. ¿Te piden consejo los incrédulos porque saben cómo hablas? Son preguntas que nos podemos hacer frente a ese uso saborizante de la sal. No me quiero detener ahí. Hablemos algo sobre la propiedad antiséptica, otro uso, que ya lo revisamos. ¿Cómo el creyente es antiséptico en el mundo? Cuando curamos personas. ¿Recuerdan ese uso? La sal en los bebés. Ciertamente creo que esa es una noción válida para aplicar. Curamos al mundo. Lo curamos. Cuando le damos un consejo a un incrédulo, podemos ser curativos para ese incrédulo. Aunque no crea, podemos ser curativos. Hermanos, ¿nos reconocen por ser mediadores en conflictos? Porque eso es ser curativo. Cuando hay un conflicto, me reconocen por querer calmar los ánimos, por querer acabar el conflicto. Eso es curativo para las partes en conflicto. El cristiano es curativo, es antiséptico en el mundo. O me reconocen por armar los conflictos. Hermanos, nuestras palabras y actos ¿sí están sanando personas? ¿Somos pacificadores? Y ahora, hermanos, vamos a entrarnos al punto que quiero. El uso antipútrido. Y aquí nos vamos a detener más. En lo anterior solo hicimos algunas preguntas que son válidas, creo yo, en la aplicación de la metáfora de la sal. Pero aquí está el fuerte de esa metáfora.
la capacidad antipútrida. Hermanos, quiero que lidiemos a lo largo de esta enseñanza, de aquí en adelante, con una pregunta. Vamos a lidiar con una pregunta. Es esta. ¿Son mejores las personas que me rodean por mi influencia en ellos? Otra vez. ¿Son mejores las personas que me rodean por mi influencia en ellos? Es una pregunta con la que vamos a empezar a lidiar a partir de ahora. Y vamos a llevarla hasta el final. Y vamos a contestar con sinceridad esa pregunta. ¿Son mejores las personas que me rodean como consecuencia de mi influencia en ellos? La silenciosa, recuerden, no estamos viendo la luz del mundo, sino la sal de la tierra. La silenciosa, es decir, influencia por lo que ellos ven en mí. Si estuviéramos hablando de la luz del mundo, estaríamos diciendo esa influencia por lo que tú haces intencionalmente a favor del mundo. Pero no, aquí es la influencia silenciosa, lo que ven en mí. Lo que ven en mí. Tengo un mal recuerdo de unos vecinos en un barrio en el que vivimos hace muchos años mi familia y yo. Ustedes pasaban por esa cuadra y las únicas ventanas que ustedes veían con malla soldada a las rejas eran las de una familia evangélica en la cuadra. Eran la única familia que tenía ese tipo de ventanas con malla soldada a su reja, porque estaban cansados de que les rompieran los vidrios, no por ser evangélicos, por ser mala clase, por mala gente. Eran evangélicos que no saludaban a nadie, eran evangélicos que parece que levitaban cuando salían hacia el culto. En una ocasión les llenaron de tostacos toda la terraza. Todas las noches cuando rompían vidrios, sabíamos, les rompieron los evangélicos. Es impresionante esta paradoja. ¿Evangélicos? O sea, la sal de la tierra. ¿Y tuvieron que poner rejas en sus ventanas? Algo está mal. Otra vez, lidiemos con la pregunta. ¿Son mejores los que me rodean como consecuencia de nuestra influencia silenciosa en ellos? Una pregunta muy importante. Déjeme compartirle un pequeño relato de un escritor llamado Elihu Burrit. Fue un diplomático, un pacificador del siglo XIX. Parece que era cristiano, pero dio en el blanco de lo que escribió. Ningún ser humano, cito, ningún ser humano puede entrar a este mundo sin aumentar o disminuir la felicidad humana. Ningún ser humano puede entrar a este mundo sin aumentar o disminuir la felicidad humana. Nadie puede desprenderse de esta interrelación. No hay ningún punto aislado del universo en donde un ser humano pueda aislarse para no interrelacionar con otras personas, pues no existe un lugar donde pueda distanciarse de la influencia que su existencia logra en el destino moral del mundo. Es decir, en este mundo no hay personas neutrales. Su existencia aquí o hace bien o hace mal, pero no hay neutralidad en esto. Una vez ingresas en el mundo, ingresas a hacer bien o mal. Escribía este escritor. En todas partes se sentirá la presencia o ausencia de dicho individuo. Donde quiera tendrá compañías que serán mejores o peores debido a su influencia. Donde quiera tendrá compañías que serán mejores o peores debido a su influencia. Hermanos, lo que decimos y lo que callamos, influencia. Lo que hacemos y dejamos de hacer, influencia. No podemos escapar a ese poder de influencia una vez estamos en el mundo. Aún si te retiraras a vivir solo, ya estás influenciando. Tu ejemplo está influenciando.
No hay seres neutrales en este mundo. Y hermanos, ustedes y yo entramos en este mundo y desde ese momento somos de influencia para bien o para mal. Así que no hay tal cosa como una existencia neutral. Todo lo que decimos enseña y lo que callamos también enseña, ¿no? Eso es importante. Es como en un colegio. En los colegios hay currículos formales, ¿cierto? Es donde se le da a uno el plan de estudios, pero también se reconoce que hay un currículo que se llama ¿cómo? Oculto o informal, ese que no está escrito, pero que enseña. ¿Por qué nuestros hijos que van al colegio, los hijos que van al colegio, vienen aprendiendo cosas que no están escritas? ¿Por qué? Porque hay un currículo oculto, hay algo que enseña, pero que no está escrito, lo que se calla, lo que se dice, las actitudes, todo eso es un currículo informal o oculto. Hermanos, ¿son mejores las personas que nos rodean a causa de nuestra influencia? Otra vez pregunto. El hecho de que el Señor Jesús haya dicho a sus discípulos que son sal de la tierra, por lo menos indica tres cosas, o describe tres cosas. Uno, que el cristiano es un agente antipútrido en este mundo. Es decir, que se supone que el discípulo de Cristo en este mundo, que detiene la putrefacción moral, que impide el avance de la corrupción. Entonces, número uno, cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son sal de la tierra, está diciendo que ellos tienen una capacidad antipútrida. Es decir, que impiden que la corrupción avance. No avanzan la corrupción, sino que impiden que ésta avance. Impiden que la putrefacción llegue a sus hogares, en sus colegios, en sus universidades, haciendo una aplicación moderna, por supuesto. Pero hermanos, pregunta, cuando el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ¿qué le está diciendo al resto que no son sus discípulos? Lo que se calla también enseña. Muy bien. Solo ustedes son sal de la tierra. Los que no son míos están putrefactos y extienden la putrefacción. Así que hay otra idea aquí. En lo que el Señor dijo, ustedes detienen la putrefacción, pero en lo que el Señor no dijo, está diciéndoles a los demás, ustedes están putrefactos y extienden la putrefacción. Hay dos ideas aquí. Cuando el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. No se lo dijo a todo el mundo. Se lo dijo a discípulos. Y solo ellos tienen la capacidad antipútrida, así que los demás quedan fuera de ese grupo y se les está informando que ellos son la corrupción de este mundo. Por eso, hermanos, hago un paréntesis, es que duele tanto cuando nos corrompemos como cristianos. Cuando en vez de detener la putrefacción, la ayudamos a crecer. Duele, porque eso es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Así que ya hay dos ideas en lo que el Señor Jesús ha dicho. Ustedes, discípulos míos, detienen la putrefacción, pero los que no lo son, están putrefactos y extienden la putrefacción. Pero la tercera idea es interesante. Cuando el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, también está diciéndole a sus discípulos que ellos no son del mundo, por eso son sal. O sea, son diferentes, pero ¿dónde está esa sal? En la tierra. Les está dando una lección impresionante acerca de cómo deben relacionarse con el mundo. Les está diciendo, ustedes son diferentes porque son sal, pero siendo diferentes, ¿dónde están? No en una casa en el aire, están en la tierra. Así que el Señor les enseñó a interactuar con el mundo. No se sustraigan del mundo, lo necesito en medio del mundo, porque ahí es donde ustedes van a detener la corrupción. Por eso la noción del monje que quería glorificar a Dios apartado es una noción equivocada.
Aquí el Señor está enseñando cuál es la verdadera interrelación del discípulo de Cristo en la tierra. Están en medio de ellos, aunque es diferente a ellos. Si los incrédulos no pueden notar eso del creyente, no somos agentes antipútridos. Estamos podridos. Y eso trae mala fama al Señor Jesucristo, quien dijo, ustedes son la sal de la tierra. Así que hay 3 ideas, recordémoslas. Cuando el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo, ustedes son o tienen capacidad antipútrida en el mundo por estar unidos a mí. Segundo, los demás que no son mis discípulos están putrefactos y extienden la putrefacción. Y tercero, aunque ustedes son diferentes al mundo porque son sal, el mundo no, están ¿dónde? Sal de la tierra, están en esa tierra, no se me aparten, están en el mundo. Afortunadamente el diluvio puso la sal en lugares en donde antes no había sal. El hecho de que hoy tengamos sal en muchas partes del mundo es por el diluvio. El diluvio hizo que los mares, que quedaron en colinas y que quedaron subterráneos, después del diluvio, se evaporaran, pero la sal quedó. Gracias al diluvio quedó en toda la tierra la sal. Así es el creyente, está en todo el mundo, el discípulo de Cristo, la iglesia está en todo el mundo. Aquí y allí. La pregunta es, ¿está deteniendo la putrefacción? ¿Está impidiendo la corrupción? Hermanos, a donde quiera que miremos, vemos putrefacción moral. A donde quiera que miremos, escuchamos sexo entre chicos, adulterios, vicios a la tecnología, vicios a sustancias, vicios a la pornografía, vicios al sexo, vicios al trabajo. Por donde quiera que miramos hay putrefacción. La moral está putrefacta. Y por eso se precisa la sal en la tierra, la iglesia. Hermanos, el hombre de hoy sabe más cosas, no lo vamos a negar. El hombre de hoy tiene más conocimientos, pero menos moral. ¿Lo hemos notado? Más conocimientos no significa mejora de la sociedad. No necesariamente. Hoy la gente tiene más conocimientos y menos moral. Y esto es interesante, hermanos, porque así como la carne que no se refrigera tiende a descomponerse, la tendencia del mundo también es no a componerse, sino la tendencia del mundo es a descomponerse. El mundo tiende a su descomposición y lo único que podrá frenar esa putrefacción, esa inclinación a la corrupción, son los discípulos de Cristo. Los que decimos tener fe en Él y los que caminamos con Él día a día. Así que, hermanos, el hecho de que los discípulos de Cristo sean llamados la sal de la tierra significa que tenemos una influencia silenciosa. Recuerden, luz del mundo habla de una influencia activa, intencional, pero sal de la tierra habla de una influencia silenciosa. Es decir, la del día a día, hermanos, lo que nos ven. El mundo está mirando cómo nos vestimos, cómo hablamos. El mundo está mirando cómo nos relacionamos con ellos, cómo usamos el tiempo. El mundo está mirando cómo administramos el tiempo. El mundo está mirando cómo criamos a nuestros hijos. El mundo está mirando cómo honramos a nuestros padres. El mundo está mirando cómo amamos a nuestro cónyuge.
todo lo está mirando. Yo creo que es una experiencia que todos hemos tenido. O al menos una gran mayoría. Pero ¿no les ha pasado que en las empresas donde trabajamos, o donde algunos de ustedes trabajan, al principio por ser cristianos nos rechazaban? Y nos decían que los aburridos, que los parcos, en fin. Pero cuando alguna de esas personas tenía un conflicto serio, realmente serio en su vida, ¿a quién buscaban? Al aburrido, al menospreciado. ¿Por qué? Porque saben que en la putrefacción no van a hallar buen consejo para sus vidas. Lo que pasa es que la putrefacción le gusta al mundo y se sienten bien ahí. Pero en el momento que les pasa algo serio, realmente serio, ¿a quién buscan? A la sal. Porque han visto que la sal tiene un poder antipútrido. Y tienen situaciones que necesitan solución. Esto es interesante. El mundo está viendo a los discípulos de Cristo. Esa es la influencia silenciosa. Por eso, amados, tanto cuidado necesitamos tener en este mundo. Todos nos están viendo, los vecinos, los compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, en la calle, el agente de tránsito, todos nos están viendo. Todos. Mis amados, vosotros sois la sal de la tierra. Así que nuestro testimonio en el mundo, como hablamos, nuestras actitudes, administración, todo, hermanos, todo está dando una enseñanza. ¿Cuántos, incluso en esta iglesia, no han llegado al evangelio por el testimonio de un cristiano? Aquí hay un hermano, él sabe lo que voy a decir. Un hermano que llegó a los pies de Cristo porque dijo, es que me gustaba cómo vivía esa familia cristiana. Esa es la sal. Ahora, ¿cuántos no están por nuestro mal ejemplo? ¿Cuántos no están porque dicen, yo no quiero ser un cristiano? Si son como mi vecino, no quiero serlo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y todo nuestro testimonio y nuestro ejemplo tiene un efecto antipútrido en la sociedad. No deja que el mal avance, hermanos. Así que es una influencia silenciosa. Distinto a la de la luz, que también es importante. La influencia de la luz no es silenciosa, es directa, intencional, activa, pero la de la sal es lo que tú eres día a día. Y si eres un cristiano, eso se va a ver naturalmente. Si eres un cristiano, se va a ver. Es la influencia silenciosa. La gente va a comenzar a ver en ti, este habla raro. ¿Por qué viste así? No viste como los demás. Y es cuando le preguntan a uno, oye, ¿usted es de alguna religión? Qué bueno que le pregunten a uno eso. Pero qué feo que le digan a uno después del paso del tiempo, yo no sabía que usted era cristiano. Qué horrible, qué vergüenza. Si somos la sal de la tierra, se tiene que notar el efecto antipútrido. Pronto. Por eso fue importante lo que el Señor Jesús nos dijo, vosotros sois, no es después de unas buenas conferencias teológicas van a hacerlo, no, sois ya, desde el día 1 de unión con Cristo, sois la sal de la tierra. En el día 1, el creyente en el mundo es antipútrido. Tal vez llevamos 10 años con Cristo y seguimos con la misma putrefacción. Pensemos si somos la sal de la tierra. Pensémoslo. Déjenme leerles unas palabras de un hermano, Hendriksen. Dice así: hay tantas personas en el mundo que no leen la Biblia, pero que constantemente nos leen a nosotros.
Si nuestra conducta no concuerda con nuestro llamamiento, de muy poco valdrán nuestras palabras. Déjenme leerles también algo que dijo el hermano Martin Lloyd-Jones. Contemplemos, decía él, o escribía él, contemplemos la descomposición que se ha apoderado de toda clase de personas. Contemplemos tantos divorcios, separaciones, tanto hacer chistes acerca de lo más santo de la vida y ese aumento de embriaguez y despilfarro. Estos son los problemas. Y es evidente que no se pueden solucionar por medio de leyes. Los periódicos no parecen ni tocarlos. De hecho, nada los resolverá, salvo, escuchen esto, salvo la presencia de un número cada vez mayor de cristianos que controlen la putrefacción, la contaminación, la descomposición, el mal y el vicio. Cada uno de nosotros en nuestro círculo podemos controlar así este proceso y así toda la masa se va a sostener. Amado hermano, amada hermana, con el solo hecho de que en tu círculo, sea el familiar, hermanos, en su círculo laboral, el solo hecho que usted llegue y los que están se callen, porque saben que están haciendo bromas inadecuadas, ya detuviste la putrefacción. Tal vez no son salvos, pero tienen testimonio que un día no podrán rebatir cuando estén frente al juez. Eso es detener la putrefacción. Si tan solo logra que tu presencia haga callar a los que están alrededor, porque vienen hablando de cochinadas, has detenido la putrefacción. Y si ellos no son salvos, el día que estén frente al juez, él les va a recordar: ¿no te acuerdas de este joven que se callaron en lo que estaban diciendo? Porque el Señor dice que en el día del juicio toda palabra ociosa será puesta sobre la mesa. Hasta eso se va a juzgar. Pero si tú pudiste ver que tu llegada calla la putrefacción de sus bocas, has logrado mucho, porque has dado testimonio de la putrefacción de sus vidas. Por eso se callaron. Y es un elemento y una evidencia que no podrán rebatir el día del juicio. Es un papel tremendo. Pero preocúpate, mi amado, si llegas y no se callan. Y siguen como si no hubiese llegado nadie sino otro podrido. Preocúpate. Porque vosotros sois la sal de la tierra. Siempre tendremos un efecto antipútrido. Y si no lo están notando los que nos rodean, algo está muy mal con la sal de la tierra. Y por eso el Señor Jesús dijo: pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hermanos, pasemos a las conclusiones. Y he dejado el resto del versículo para las conclusiones. Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo que vimos hoy. El privilegio de la capacidad antipútrida del creyente y la responsabilidad de la capacidad antipútrida del creyente. Pero ahora, en las conclusiones ya finales, he querido dejar el resto del versículo para este momento. Sigue diciendo el verso: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, si la sal pierde su salinidad, no podemos llegar con un salero y echar más sal. No hay tal cosa. No se puede. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Son mejores las personas que me rodean por mi influencia en ellos? Y hermanos, si no lo son, esto es para nosotros. La sal se ha desvanecido.
Hermanos amados, mira, las personas que nos rodean no pueden ser neutrales a nuestra influencia. O son mejores o son peores. Nuestros cónyuges, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, o son mejores o son peores. Pero no hay neutros a nuestro alrededor. Y el problema es que a veces la sal se desvanece. En el Mar Muerto, en esos grandes depósitos de sal de los israelitas, en las épocas de lluvia, esa sal se desvanecía. En otras ocasiones, otros elementos químicos que interactuaban con estos depósitos hacían que la sal perdiera su sabor. Y por eso el Señor muy adecuadamente dijo, la sal es tan buena en la tierra, pero, ojo, también corre peligros y se puede desvanecer. Sugiero que entendamos esta amonestación del Señor como el que le pasa a un verdadero creyente. Primero, lo que le pasa a un verdadero creyente, porque la salvación no se pierde, pero lo que le pasa a un verdadero creyente, que por jugar con el pecado, su capacidad antipútrida se volvió inútil. Ya no sirve entre los incrédulos. Ya sus palabras no influencian. Ya la manera en que maneja sus recursos no sirve para dar un ejemplo. La forma en que cría a sus hijos ya no sirve para nada. La manera en que trata a su esposa o esposo ya no sirve en el mundo. Por ceder a pecadillos. Y otra vez, y otra vez. Hermanos, nuestra salinidad, no el ser sal, pero nuestra salinidad. Recuerdan que advertí que la salinidad puede crecer caminando con Jesús. El ser sal es algo que da la unión con Cristo, la fe. Pero la salinidad, esa creciente capacidad antipútrida, va creciendo mientras caminamos con Cristo. Deja de caminar con Cristo y tu salinidad se desvanece. Empieza a caminar con tus programas de televisión, empieza a caminar con tu carne, con tus apetitos, y tu salinidad se pierde. No sirves más para nada. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo que pasaba cuando en las casas de Israel notaban que la sal ya no salaba. No servía ni siquiera para abono. Se echaba a la calle para que fuera enterrándose, mientras las personas iban y venían pisoteándola. Para lo único que sirve un creyente con mal testimonio es para que lo pisoteen. Para que digan, mírelo, y es cristiano, ¿no? ¿Y eso qué es cristiano? Mire cómo resuelve sus conflictos, mire cómo trata a su cónyuge, mire cómo cría a sus hijos, mire cómo maneja el dinero, mire las cosas que dice. No sirve más para nada, no servimos para nada, sino para que los compañeros de la universidad nos pisoteen, los del trabajo nos aplasten, y en últimas, el nombre del Señor Jesucristo sea blasfemado. Porque Pablo lo dice en Romanos 2, por causa de mi pueblo, el nombre del Señor ha sido blasfemado. Hermanos, eso es normal en el mundo, que blasfemen al Señor, pero que por causa nuestra blasfemen al Señor. Hermanos, eso es aterrador y vergonzoso y debería hacernos llorar y tumbar de rodillas. Si nuestro testimonio en este mundo no es antipútrido, sino que hace avanzar la corrupción, y por eso alguien habla mal de mi Señor, de su Señor. Oye, hermanos, si no fuéramos cristianos, eso es para ir a un psiquiatra. Es grave que alguien hable mal de Cristo por tu culpa y por la mía. Ten eso presente y calcúlalo.
en las decisiones que estás tomando día a día. Calcúlalo en las palabras que hablas. Calcúlalo en cómo estás viviendo tu vida entre tus compañeros y vecinos y tu familia. Porque lo más grave de todo esto es que el nombre del Señor está siendo blasfemado por causa de su pueblo. Si la sal se desvaneciere, es decir, si la capacidad antipútrida del creyente desaparece, entonces no servimos, sino para que otros nos pisoteen y blasfemen el nombre de Cristo. Hermano, ¿son mejores las personas que nos rodean por causa de nuestra influencia? Si no lo son, deberían serlo. Deberían serlo. Deberías tú poder decir, esta persona llegó al Evangelio y el Señor me usó a mí. Deberías tú poder decir, esta persona estaba en este conflicto tan grande y el Señor me usó. Deberías poder decir de los incrédulos, mire, hablan diferente ahora. No son salvos, pero hablan diferente. No son salvos, pero hay un mejor trato en ese hogar, con la consejería que di. Las personas que te rodean sí o sí tienen que ser mejor porque ellos prueban tu salinidad. Ellos son el nivel, ellos son la prueba, el estándar de tu salinidad. ¿Quieres conocer tu salinidad? Mira a los que te rodean. Si son mejores, tu salinidad está activa, operativa. Hay una influencia silenciosa que el Señor está usando poderosamente en esta tierra. Pero si no son mejores, cuidado. Cuidado. Podría ser que estés a punto de ser pisoteado por el incrédulo y el nombre de tu Señor blasfemado. Ahora, hermanos, en esta conclusión también me gustaría, ya que es el Señor Jesús el que está diciéndonos esto, me gustaría ir un paso más allá en esta conclusión y ver cómo la sal tiene relación con Cristo. Pues lo hemos visto. Él hace posible que seamos sal, ¿verdad? Pero hay algo más allá. Quiero ir un paso más allá con ustedes y tratar de relacionar la sal con Cristo. Nos ayudaría mucho apoyarnos en 2 de Crónicas. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 13. Bien, ustedes notan en el capítulo 13 de 2 de Crónicas un título: Reinado de Abías. Abías fue un rey descendiente de David, que entró en conflicto con un rey ilegítimo del reino del norte llamado Jeroboam. Y en el verso 5 hay algo interesante. Recordemos, queremos ver una relación más estrecha entre la sal y Cristo, porque Cristo nos hace sal. ¿Por qué? Verso 5. Dice Abías: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Pero hermanos, David está muerto. Es una profecía. Todos sabemos en quién se cumplió. En el rey descendiente de David. ¿Quién es? Cristo. Así que Abías recuerda, el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto ¿de qué? De sal. Hubo una transacción en ese pacto en el que se usó sal para recordar al pueblo que el Señor no faltaría a sus promesas, sino que las preservaría de corrupción y que se cumplirían en un descendiente de David, por eso reino eterno. Así que cuando Cristo vino a este mundo, como el hijo de David, como el rey de Israel, como el rey de su pueblo, vino bajo un pacto ¿de qué? De sal. Su venida como el Salvador está muy relacionada con la sal, porque la sal simboliza la preservación, y en este caso, la preservación de las promesas de Dios.
Él no ha faltado a sus promesas. Y por eso tú y yo hoy podemos ser sal de esta tierra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente, hermanos, iglesia, amigos que están presentes, ¿recuerdan que en el Sermón del Monte Jesús le habló a una multitud, pero particularmente a quién? A sus discípulos. Y que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois sal de la tierra, le está diciendo a los otros, ustedes no lo son, son putrefactos, extienden la putrefacción, vengan a mí para ser limpiados. Es probable que hoy hayan personas acá que no son sal de esta tierra. Y si no lo son putrefactos. Huelen a mal y extienden la putrefacción de este mundo. Tal vez hayan quienes se creen cristianos, pero no hay ningún cambio en esta tierra y toda su vida es putrefacción y putrefacción, es decir, hacer las cosas como las hace el mundo. Esto es la putrefacción. Se visten como el mundo, hablan como el mundo, chistean como el mundo, viven como el mundo, engañan como el mundo, en fin. Mírate si eres sal de esta tierra realmente. Por favor, evalúate, porque si no lo eres, morirás eternamente. Y debes arrepentirte hoy, no sea que mueras en la tarde. Hoy arrepentirte de tu putrefacción, la que ha sido evidente en tu vida, y acudir a los brazos tiernos y candorosos del Señor Jesús para ser salvo. Y entonces serás sal de la tierra. No hay otra manera. No hay otra forma. Y a los demás, me exhorto a mí mismo, les exhorto a ustedes, hermanos. Aumentemos la salinidad. Ya somos sal. Eso nos lo dio nuestra unión con Cristo. Aumentemos nuestra salinidad. Aumentemos nuestra capacidad antipútrida en el mundo. Y no se aumenta sin caminar día a día con el Señor. Caminar con Él. Orar a Él. Adorarlo. Abrir su palabra. Meditar en Él. Estar con los hermanos. Amarnos unos a otros. Perdonarnos unos a otros. Eso es caminar con Él. Es aprender del mejor. Y la salinidad va a aumentar nuestro efecto antipútrido en el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, expuesta y oída. Bendícela poderosamente en nuestros entendimientos y corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.